¿Qué pasará en el nuevo episodio de Island Tale? ¿Qué pasará entre Poirac y Junio? ¿Terminará la amistad de Poirac y Akan? ¿De quién supo Ydil lo que hizo June? Todo y más ahora contigo en este video. Si dices que Poirac debería perdonar a June antes de pasar a nuestro video, no olvides compartir nuestro video. Después de besar a June, Poirac entendió con más claridad que June también estaba enamorada de él. Este beso podría ser el comienzo de una muy buena relación. Sin embargo, no sabe qué hacer cuando piensa en lo que hizo June a espaldas de Poirac. Por lo tanto, aunque está locamente enamorado de Poirac, no puede acercarse a ella. Esta es la única razón por la que no quiere volver a estar juntos después del beso. Sin embargo, Poirac hará todo lo posible para ponerla celosa a fin de darle una lección a June. Las cosas comenzarán a complicarse, especialmente cuando comience a tener una relación cercana con las chicas y lo haga frente a June. Cuando June entre en una crisis de celos por lo que hizo, Poirac habrá visto lo exitosa que fue en lo que hizo. Sin embargo, será realmente malo para los dos cuando la verdad salga a la luz después de esta hermosa pelea. Poirac se enterará de alguna manera de que los eventos sucedieron por Akan. Probablemente el hombre del último incidente traicionará a Akan. Al enterarse de esto, Poirac naturalmente se enojará mucho y peleará con Akan. Será realmente malo para Poirac ser traicionada por alguien a quien ha llamado su mejor amiga durante años. Sin embargo, cuando Poirac se entera de lo que ha hecho June después de todos estos eventos, será destruido. June, a quien ama y valora, cavó su pozo y le disparó por la espalda. Ser traicionado por la persona que ama casi lo destruirá. Poirac ya no querrá reunirse con su propio June. June, por otro lado, intentará hacer todo lo posible para redimirse. En los próximos episodios, todos veremos los esfuerzos de June para persuadir a Poirac. Aunque June trató de contarle todo lo que pasó antes, la abuela de Poirac no pudo contárselo porque no se lo permitió. Ahora, es un completo desastre aprender todos los eventos de Ydil. El mismo June le había contado los hechos mientras su abuela dormía. De hecho, conocía esta situación en One and Only. Alper lo había aprendido al sacárselo por error de la boca. Además, Akan ya sabía lo que había sucedido desde el principio. Entonces, ¿de quién aprendió Ydil todo esto? Tenemos tres opciones. Primero, mientras Alper y Vidifique estaban hablando, Ydil escuchó su conversación. En segundo lugar, la abuela le contó a Ydil lo que sucedió. Pero esta es una pequeña posibilidad. El tercero usó la debilidad de Ydil Akan para sí mismo y tomó una palabra de su boca. ¿Cómo crees que Ydil se enteró de los hechos de Junio? Compártelo con nosotros escribiendo en los comentarios y discutámoslo juntos. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió en el último episodio. Mientras June habla con su abuela, la tía Lille, la abuela de Poirac, se despierta. Más tarde, llama a June Vidifique y le dice que su abuela cree que le dirán la verdad a Poirac. Y va tras ellos al hospital. Gorkem y Vidifique van después de Junio. Mientras intentaba ir a Poirac y decirle toda la verdad, llegó Vidifique y June no pudo decirlo. Poirac lleva a June a su abuela, pero la tía Lille es muy reactiva con ella. A petición de su abuela, Poirac llama a Ydil y le da esta buena noticia. Después de colgar, se enoja mucho porque June se despierta junto a él. Después de que llega Ydil, todos en el hospital se van, pero June no quiere ir. ¿Junio? Siempre está al límite porque la tía Lille le dice a Poirac. Akan ha comenzado a ser presionado mucho por su jefe, el señor Dogun. Por esta razón, Akan se estaba preparando para configurar un nuevo juego. Todo lo que oye en June Ada se está agotando y cree que todos han aprendido la verdad sobre ella. Pero los de Ada llegaron a la puerta de June y le dijeron que tenía suerte de venir a Ada. Todos en la isla vinieron a visitar a la tía Lille para celebrar su despertar. Después de que se van, Ydil y Poirac se quedan con ellos y suena el timbre. Es Junio, le dice a Poirac que su vida está volviendo a encarrilarse poco a poco, y que si él quiere, puede sacar los últimos meses de tu vida. Pero al contrario, Poirac dice que los últimos meses han sido muy buenos para ella y no quiere borrarlo nunca. Cuando entran, la abuela le habla con sarcasmo. Cuando Poirac quiere despedir a Ydil, la tía Lille quiere hacer un trato con June y terminar este trabajo. Sin embargo, la tía Lille no habla de lo que sospecha June. Cuando Poirac y June conducían juntos en el auto, June dijo que habían pasado por el hotel, y Poirac dijo que fueron a los campos de lavanda y que tenían asuntos pendientes de los que tenían que hablar. Ada, por otro lado, quiere regresar diciendo que está confundida de que hayan completado todo. Poirac acepta y se dirigen al hotel. Para no perder clientes, June quiere que todos sean tratados bien. Poirac,
En cambio, exige que no puedan sujetar por la fuerza a quien no quiera y que no atraigan el capricho de nadie. Sin embargo, June piensa que estará mal y afirma que no debe tratarse de esta forma. Luego, cuando Poiraf ve a Zenepan, se acerca a ella y comienza a hablar. El tema es Junio y ambos afirman que ven Junio de manera diferente. Zenepan, le dice a Poiraf que pronto Junio se aburrirá aquí. Sin embargo, Poiraf afirma que no piensa así. Cuando Poiraf se va de ahí, llega Junio y le dice a su madre que no interfiera en sus asuntos. En ese momento, mientras Poiraf ha terminado su fotomatón en la playa, llega Junio mientras se ocupa de su cortina. Ella le pide que no escuche lo que dice su madre. Poiraf toma del brazo a Junio y se hacen una linda foto en la cabaña. Se acercan mucho y en ese momento Junio abandona rápidamente la cabaña. Idil, por otro lado, está siguiendo diferentes planes para enviar a Junio fuera de la isla. En esto, intercambia opiniones con Akan. En el hotel, Junio y Poiraf hicieron las cosas bien y compartieron muy bien las cosas. Sin embargo, a Poiraf no le gustan los diferentes tipos de hoteles. Junio, por su parte, intenta actuar en la dirección de la gestión de personas. En ese momento, Akan viene y habla con Poiraf, y además de eso, habla de una manera que incomoda a Junio. Poiraf dice que la razón por la que fue al concierto fue en junio. Aunque Poiraf comienza a mostrar sus sentimientos por Junio intenta alejarse de Poiraf en cada oportunidad. En ese momento, cuando llega Dil, nuevamente Junio se va. Sin embargo, cuando se entera de que Dil se va a tomar una foto con Poiraf, inmediatamente le pide a alguien que pasa por ahí que lo desvíe de la carretera y le tome una foto. Mientras tanto, Poiraf y Dil están en el fotomatón. Junio ha encontrado una forma de evitar que sean fotografiados. Zeine vio a Gorkem y Selma charlando y estaba muy molesto por eso. El supuesto cliente, arreglado por Akan, se mete en una discusión con Poiraf, mientras Akan lo graba en video. Como si nada hubiera pasado, Akan entra y le da el derecho. Junio y Poiraf hablan sobre este cliente problemático, y Junio le dice que definitivamente está haciendo lo correcto y está de acuerdo con Poiraf. Cuando Melissa trae las galletas al hotel, Junio le pregunta si ella y Dil tuvieron una relación anterior. Melissa le dice a Junio que no hay nada entre ellos y que no debe molestar a Poiraf y se va del hotel. Harán que la tía Livia sea tratada con el especialista en fisioterapia que encontró, Dil. Siguiendo el consejo de su abuela, Alper comienza los preparativos para el campamento y Poiraf también lo invita. Sin embargo, Junio declina cortésmente esta oferta. Más tarde, llama a Virifik y le dice que le costó mucho no aceptar la oferta de Poiraf. Cuando dice que el único Idil va con ellos, Junio decide irse de inmediato. Cuando Dil dice que también llegará Junio, se enoja mucho, pero va hacia ella para seguirle el ritmo. Cuando Akan ve venir a Junio y le dice que es el primer extranjero en unirse a su campamento, Junio se sorprende. Poiraf dijo que él mismo invitó a Junio. Luego, Akan hace una división del trabajo y Dil se enoja mucho cuando empareja a Junio con Poiraf. Junio se da cuenta de esto y le pregunta a Poiraf si Dil está enojado con él. Poiraf le dice que no se preocupe mucho por sus actitudes. Más tarde, cuando quiere hablar con Junio, cuando ve su actitud evasiva, le pregunta por qué siempre se escapa. Junio, por otro lado, dice que si ella se escapará, no vendría a este campamento. Cuando Junio dice que le encanta este campamento y que querrá volver a hacerlo de ahora en adelante, Poiraf dice que hagámoslo juntos. Por otro lado, Dil dice que se siente incómoda con la participación de Junio en todo a partir de ahora y que no lo ve como miembro del grupo. Poiraf, en cambio, puede pensar que sí, pero a partir de ahora lo dice y toma la mano de Junio y la levanta para dar un paseo. Justo en ese momento comienza la celebración del cumpleaños de Alper. Cuando Akan dijo, celebremos el cumpleaños de Junio aquí, y dijo la fecha de su nacimiento, Junio estaba en una situación difícil y mientras explicaba, Akan pasó por alto el evento. Por otro lado, Dil estaba presionando a Junio y cuestionando qué sucedió entre ella y Poiraf. Poiraf se les acerca cuando les dices que revelarás lo que escondes. Miraba las fotos antiguas del presidente Zeynep y bebía con tristeza. Mientras tanto, Virfik salta al campamento con Gorkiem y se ofrece a ser su novia Alper. Pero Melissa no permite a Alper. Akan comienza el juego de verdad o desafío. Cuando es el turno de Poiraf, Akan le pide que bese a una de las mujeres aquí. Cuando Poiraf tiende a besar a Junio, Dil hace una escena y dice que Junio lo arruinó todo. Poiraf le dice que ya no culpe a Junio. Akan distribuye el video que tomó del problema con el cliente en las redes sociales. Mientras hablaba de qué hacer al respecto, Poiraf dijo que la persona que hizo este video quería hacer lo que quería hacer la persona deshonesta que robó su balance.
Pensando que fue Akan quien hizo esto, June lo llamó y discutieron y colgaron. Después de que, Dil Poirath la regaña, ella le pregunta a la tía Lily si puede amar a June. Mientras tanto, Poirath llama a Dil y le pide que averigüe dónde y cuándo el hombre que causó problemas en el hotel se rompió el brazo. La madre de Zeynep Aliye, se acerca a ella y hablan y discuten sobre el pasado. Se acerca a la única Melissa y le dice que pueden hacer lo que quieran, porque Melissa no le deja pasar la noche porque bebe demasiado. Dil llama a Poirath y le dice que el hombre mintió y que el brazo del hombre no está realmente roto. Gorkem se entera del albergue donde se aloja el hombre que difundió el video e informa a June. Al escuchar esto, Poirath se sube al auto sin mirar atrás y atrapa al hombre. El hombre confiesa todo por miedo y lo graban y lo comparten. La reputación del hotel se salva y Poirath agradece a June por estar a su lado y creer en él. Le dice a Verific que ya no podía controlar lo que estaba pasando y quemaba a Poirath. Pensando que es hora de Poirath, retoma a June de donde lo dejó y lo lleva a su propia casa. Finalmente, cuenta cómo perdió a su madre y a su padre. La tía Aliye los escuchaba mientras les contaba. Después de todo lo que dijeron, dicen que son especiales el uno para el otro. Cuando dice que compró algo para Junio y se va, la tía Aliye viene a June y le dice que no pueden estar con Poirath y que no la perdonará después de todo lo que ha hecho. June se va después del discurso de la abuela. Poirath va tras él y lo busca por todas partes, pero June va al hotel con tristeza. Cuando Melissa ve el estado de June, llama a Poirath y le dice que está en el hotel. Cuando Poirath se le acercó, le dio respuestas evasivas y dijo que no quería estar apegado a él. Poirath se enfadó mucho y se fue. Cuando Alper escuchó esto, se enojó mucho y pensó que estaba equivocado con el respecto a June. Mientras trataba de defender al único Junio, dejó salir de su boca por qué hizo esto. Cuando June se da cuenta de que está molestando a Poirath y la persigue, se vuelven más cercanos y Poirath la besa en los labios. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Al compartir nuestro video con tus amigos, puedes ayudarlos a seguir lo que está sucediendo en la serie Island Tale. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.